San Juan capítulo 4, versículo número 4, dice la palabra de Dios. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, pero también le damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna, que no recibamos palabra de hombre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana hemos estado hablando acerca de Jesús en mi casa y hemos estado trabajando con la experiencia de la mujer samaritana. Hemos dicho algunas cosas interesantes acerca de esta mujer y, entre otras, vimos cómo el Señor Jesús organiza su programa, su agenda para venir y pasar por Samaria. Dice el versículo 4, San Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Para dónde iba Jesús? Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de Judea para ir a Galilea. Y entonces decidió pasar por Samaria. ¿Qué negocios tenía Jesús en Samaria? En el versículo 9 dice la Biblia que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué buscaba Jesús en Samaria? ¿A qué lugar de Samaria fue? Nos dice la Biblia que fue a la ciudad de Sicar. Pero la ciudad de Sicar significa borrachera. ¿Qué hacía Jesús en la ciudad de Sicar de la borrachera? ¿Qué negocios tenía allí? Cuando seguimos mirando, descubrimos que judíos y samaritanos no se llevan y la historia nos explica el por qué, la causa, la razón. Cuando usted lee la Biblia, descubre que en la zona de Samaria, donde estaba ubicada la ciudad de Samaria, ese territorio pertenecía a las tribus de Efraín, a la media tribu de Manasés. Y el comportamiento de los de Efraín no fue nada fácil. Ya estudiamos hasta dónde llegaron y cómo se rebelaron contra Dios. Las costumbres y la situación de paganismo, un crudo paganismo que habían asimilado en contra de Jehová. Razón por la cual en el año 722 a.C., Asiria, el rey de Asiria, invade el reino del norte y entonces se lleva cautivo a casi toda la población, dejando solo un residuo de las personas. Se lleva a estos a Asiria y de Asiria envía personas para repoblar el lugar que fue devastado. Cuando seguimos estudiando, entonces nos encontramos con que esa gente que viene de Asiria trae todas sus costumbres, todo su paganismo y lo practica en la tierra de Israel. De repente, dice la Biblia, Jehová envía leones y empieza a matar a aquella gente. El pueblo se queja contra el rey de Asiria y le dice que el Dios de la tierra, el Dios del lugar, está matándoles a ellos y su familia, enviando leones, porque ellos no saben adorar al Dios de ese lugar. Cosa curiosa, entonces el rey de Asiria ordena que algunos sacerdotes vengan de Asiria al lugar para que le enseñe al pueblo cómo adorar a Jehová. Y ahora se arma un sincretismo, una unión extraña entre el paganismo, por un lado, adoran a sus ídolos, adoran a sus dioses paganos, y por el otro lado, supuestamente aprenden a adorar a Jehová. Y aquello se convierte en un sincretismo espantoso y terrible, al punto que al pasar el tiempo, los samaritanos que resultan de esta mezcla, de esta unión de paganismo y adoración a Jehová, terminan rechazando los escritos del Antiguo Testamento y solo aceptan los 5 libros de Moisés. Así que cuando Cristo habla con la samaritana solo va a citar los 5 libros de Moisés.
ni los profetas, ni los salmos, ni nada, solo los 5 libros de Moisés. La Biblia dice que Cristo pasa por Samaria y decide detenerse en el pozo de Jacob. Estamos haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos estudiado. Cuando se detiene en el pozo de Jacob, viene una mujer samaritana al mediodía a buscar agua. Se supone que nadie busca agua al mediodía. Y aquella mujer aprovecha el mediodía para no encontrarse con gente, pero se encuentra con este joven que está sentado en el pozo y quien le dice, dame de beber. Y aquí comienza lo interesante. El joven que le dice, dame de beber, ella protesta y le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer samaritana? Dice el versículo, porque judío y samaritano no se tratan. Jesús le dice, mira, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva y nunca tendría sed. Oh, bueno, pues dame de esa agua para yo no tener que venir al pozo. Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le contesta, bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tuyo. No es tu marido. Y entonces ella muy sabiamente le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces cambia la conversación y se va al terreno de la adoración. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros aquí en Samaria, en Gerizim, en el monte Gerizim. Entonces Cristo le dice, mira muchacha, ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los judíos. Dios es espíritu y Él quiere que se le adore en espíritu y en verdad, porque así es necesario que se le adore. Y entonces Jesús comienza a definir lo que es la adoración y pasamos toda una noche hablando acerca de lo que es la adoración. Decíamos que la adoración es un estilo de vida. La adoración es una idiosincrasia, la adoración es una manera de ser, es una vivencia. La adoración no es un culto, la adoración es una forma de ser, una manera de ser. Decíamos aquel día que en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a Moisés que su nombre es Yo soy el que soy, el famoso tetragramaton, JHWH. Moisés le dice a Dios, Señor, cuando yo vaya a Egipto y me pregunten, ¿y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama Jehová? Entonces Dios le dice, ¿cómo se llama Dios? Entonces Dios le dice, dile que yo soy el que soy, que yo soy te envió. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Decíamos ese día que JHWH, el tetragramaton, yo soy el que soy, significa el Dios siempre presente. ¿Qué significa eso? Que Dios está presente en todo momento y en todo lugar con sus hijos, que está presente. Por tanto, la adoración, que es rendir tributo, culto a Dios, es un asunto de experiencia diaria, es una vivencia diaria, cotidiana, frecuente. No es hacer un culto, es vivir una vida. De allí, la importancia de conocer, comprender y entender que Dios está siempre presente. El Señor Jesús dijo en San Mateo capítulo 28, versículo 20, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios prometió estar con nosotros todos los días, estar siempre presente. La adoración es una cultura de pensamiento, la adoración es una manera de ser, la adoración es una idiosincrasia, la adoración es un estilo de vida, la adoración es una forma de vivir. De allí que, como usted vive, dice cómo es el Dios que usted adora. La adoración no es un concepto, no es una doctrina, es una experiencia. Seguimos con la samaritana. Más adelante encontramos a la samaritana planteándole a Jesús una situación de conocimiento, de enseñanza. Ella le dice en el capítulo 4, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Jesús está usando un título que usa el Padre Celestial. Yo soy el que soy, yo soy. Y entonces define más claramente el título en su persona. Si vosotros no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. Yo soy el que soy. Y entonces el Señor Jesús comienza a decir, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, etcétera, 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 etcétera.
poniendo bien en claro quién es Él. Antes que Abraham fuese, yo soy. Deja claramente el Señor Jesús su divinidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Estudiamos el último día a Jesús como el Mesías. En el versículo 26 del capítulo 4, Él decía, yo soy el que habla contigo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. La samaritana estaba citando Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 19. La promesa de Dios, lo que declaró Moisés, que vendría otro profeta como él para enseñar al pueblo. Hoy necesitamos concluir esta aproximación que estamos haciendo al caso de la samaritana y ver los resultados del encuentro de Jesús con la samaritana. Recuerde, Jesús viene a Samaria, a la ciudad de Sicar, se detiene en el pozo de Jacob y al mediodía viene esta mujer a sacar agua, mientras los discípulos van a una ciudad cercana para comprar comida, comprar alimentos. Mientras ellos están ausentes, Jesús habla con la samaritana. Inclusive llama la atención que cuando ellos vienen y lo encuentran hablando con la samaritana, dice la Biblia que se sorprenden de ver a Jesús hablando con esta mujer. Cuando ellos llegan, la samaritana se va y deja el cántaro en el pozo. ¿Cuáles fueron los resultados del encuentro de la samaritana con Jesús? Cuando una persona tiene un encuentro real con el Señor Jesús, cuando el encuentro es verdadero, cuando el encuentro es real y genuino, se producen hechos que no pueden ser cuestionados. Por ejemplo, la samaritana viene al mediodía a buscar agua para que nadie la vea, para no encontrarse con nadie. Recuerde que 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo, son 6. Ahora viene el hombre número 7 en la vida de la samaritana, el Señor Jesús. Y ella se detiene a oír las enseñanzas de Jesús. Dame de beber, le dice Jesús. Y le menciona el agua viva. Dame de esa agua, le dice la samaritana. Después que Cristo le aclara su situación de pecado y la samaritana empieza el diálogo con el Señor Jesús y no se retira, comenzó la samaritana a tomar esa agua viva. Decíamos en aquella presentación que en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, el Señor dice que Él es la fuente, el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando estudiamos el versículo 39, dice que el agua viva es el Espíritu Santo. Aquella mujer, al hablar con Jesús, al acercarse a la fuente que es Jesús, se fue llenando del agua viva. Y cuando terminó la conversación, o cuando se interrumpió la conversación con la llegada de los discípulos, ella estaba tan llena del agua viva que se olvidó del agua del pozo. Inmediatamente salió para la ciudad a decirle a los samaritanos que se había encontrado con Cristo Jesús. La deficiencia, la dejadez, la indiferencia en la presentación de la palabra, en la predicación del Evangelio, me atrevo a pensar que se debe a que falta un encuentro real y genuino con el Señor Jesús. Cuando usted se encuentra verdaderamente con Jesús, se convierte en un misionero. Un encuentro real con Jesús produce un misionero o una misionera. El no encontrarse con Jesús, el no conocer a Jesús, produce una persona que se podría llamar religiosa, pero no una persona cristiana. Religioso es todo aquel que liga su vida a alguna cosa. Puede ser cosas religiosas, pueden ser asuntos que tienen que ver con Dios. Pero cuando la persona conoce y ama a Cristo, entonces se convierte en un cristiano. Y el amor hacia Cristo es la respuesta del amor de Cristo hacia nosotros. Y entonces ese amor hacia Cristo se traduce en una vida de obediencia, que incluye la experiencia misionera. Todo hombre, toda mujer que ha tenido un encuentro real con el Señor Jesús, se convierte en un misionero. No importa dónde haya estado, no importa cómo haya sido su vida, no importa de dónde viene, no importa de dónde lo sacaron. Esta mujer paria de la sociedad, esta mujer pecadora, sale ahora, cerca del mediodía, a decirle a la ciudad que ella se encontró con el Señor Jesús. Vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Pero ven acá, muchacha, de un pueblo pequeño,
Una mujer que ha tenido 6 esposos ajenos, ¿quién no lo sabe? Pero ella vino y predicó, ella vino y habló. La pregunta es, ¿quién habló, la samaritana o el espíritu que estaba en la samaritana? El espíritu que estaba en la samaritana tocó el corazón de esos hombres y esos hombres creyeron lo que el espíritu le decía a través de la samaritana y a esa hora del día vinieron al pozo y se encontraron con Jesús. Y ahí vamos a empezar. Mire qué cosa linda. Cuando usted ha vivido esta experiencia, usted comienza una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Y usted nota cómo el poder de Dios le acompaña y le dirige. Vayamos a San Juan capítulo 4, vamos por parte. Resultados de la experiencia de Jesús con la samaritana. San Juan capítulo 4, versículo 28 al versículo 30. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Estamos trabajando con la Biblia y solo la Biblia. Número 2, el significado de las palabras en la Biblia. Y número 3, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Jesús siempre dijo, escrito está en la Escritura, escrito está. Jesús siempre citó la Biblia, la palabra de Dios, como la última palabra. Se sometió a la Biblia. Dice el versículo 28, San Juan capítulo 4, mire qué cosa linda. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y pregunta a ella, ¿no será este el Cristo? Un sermón corto, al punto. Note por favor, que en esa sola frase de esta mujer, en este sermón de un versículo, ella cumple con 3 condiciones básicas de los sermones. Número 1, bíblico. Número 2, cristocéntrico. Número 3, contemporáneo. Bíblico, ¿no será este el Cristo, el Mesías? Número 2, cristocéntrico, Cristo, Mesías. Y número 3, contemporáneo, me dijo todo lo que yo he hecho. Es algo que pasó ahora. Suplió una necesidad en mi vida. Ustedes saben quién yo soy. Y si me atrevo a presentarme delante de ustedes, algo grande tiene que estar pasando conmigo. Lo que más fuerza le da al testimonio es la unción del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿sí o no? La gente sabe si usted está repitiendo o si usted está testificando. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Prepárese, por favor, para que veamos muchos detalles que pasamos por alto, pero que tienen que ver con esta mujer, que tienen que ver con Jesús y tienen que ver con usted y conmigo. Ponga cuidado, por favor. Veamos algunos detalles. En el capítulo 4, versículo 14, mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice Jesús? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, ¿qué dice? Será en él una fuente de agua que salte, ¿para cuánto? Para vida eterna. Pregunto, ¿estaba llena la samaritana del agua de vida? Sí. ¿Estaba llena del Espíritu de Dios? Sí. ¿Podía callarse la boca? No. No. Las bocas calladas son fuentes que no tienen agua. Si es verdad que usted tiene el Espíritu de Dios, usted no puede estar callado. Tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Y aquella mujer se olvidó que era una pecadora, se olvidó de quién era y estaba tan llena de esa agua que salió a Samaria a abrir esa boca para que el agua saliera. Y el agua salió. Y aquellos samaritanos, quién sabe si en alguno del grupo, a lo que le gusta el chisme, había alguno de esos 6 hombres. Y dijo, ¿a esta le pasa algo? ¿Pero qué le pasó a esta muchacha? Pero espérate un momento, esta es fulana. ¿Y qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa a esta muchacha? Y vinieron. Argumentos se discuten con argumento. Pero el poder de Dios, no hay manera. Usted o se va
o usted se rinde. No hay un tercer lugar. De manera que aquella mujer muestra y demuestra en su vida que estaba llena del agua de vida. Mire el versículo número 30. ¿Qué pasó según el versículo 30? Dice el verso 30, entonces, ¿qué hicieron? Salieron de la ciudad, ¿y qué hicieron? Vinieron a él. ¿Por qué vinieron? ¿Le creyeron a la samaritana? No, le creyeron al Espíritu Santo. Interesante. No se afane tanto en que le crean a usted. Vaya y ríndase al Señor y deje que lo llene con su espíritu, y entonces la gente creerá al Espíritu que habla a través de usted. A veces nos preparamos tanto y el resultado es fracaso y desastre y bueno, desánimo. Imagino a esta mujer gozosa, feliz, sintiendo el peso del perdón, sintiéndose aceptada por el Mesías, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. He hablado con Emmanuel, he hablado con el Hijo de Dios, he hablado con Dios con nosotros, me he encontrado con el Mesías. ¡Qué privilegio! Y en el camino el gozo y la alegría inundó el corazón de esta pobre paria de la sociedad. ¿Qué me importa mi pasado? Él lo borró con su sangre. Ahora me llena de su espíritu. Cuando se paró en la esquina, en la ciudad, y abrió esa boca, la gente dice, ¿qué le pasa? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos más samaritanas, sí o no? No, necesitamos más el Espíritu Santo. No se deje agarrar, póngase a cosa, póngase a tono. Porque hay de todo tipo de cosas, y de todo tipo de gente, de todo lo que usted quiera, pero necesitamos que el Espíritu venga y se adueñe de nosotros y nos tome a nosotros para que a través de nosotros Él convenza a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo a quien le dejaron encargado de este negocio, no fue a nosotros, fue a Él. Entonces vayamos donde Él para que Él nos habilite y nos capacite y nos dé los dones espirituales que Él reparte como Él quiere. Señor, dime, quiero cantar. No, tú no vas a cantar. Bueno, pues no canta. Señor, que quiero, sí, vamos, pues mira, estos son los dones que tengo para ti, vamos. ¿Verdad que no estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos decir que esta mujer es una evangelista? ¿Sí o no? Oiga, ¿qué le importó a ella lo que la gente dijera? Se plantó y abrió esa boca y el Espíritu comenzó a hablar. Alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda, mamá. Dice el versículo 30, vinieron a él. ¿A dónde vinieron? A él, no a ella. Vinieron a Jesús, no a donde el evangelista. Vinieron a Jesús a encontrarse con Jesús. ¿Se encontraron con Jesús? ¿Sí o no? ¿De dónde era esa gente? ¿Y de dónde era Jesús? ¿Se gustaban los judíos y los samaritanos? Entonces, ¿era cuestión de raza o era cuestión de linaje o era cuestión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo rompe todas esas barreras, quita todas esas monerías y parte los corazones y lo trae a los pies de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda viene ahora. Ponga cuidado. En San Juan capítulo 12, versículo 32, ¿creyeron los samaritanos o no creyeron? ¿A quién le creyeron? Amén, ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. San Juan 12, 32. ¿Qué dice el versículo 32? Si uno se quita del plano, si uno se mueve y deja que el Espíritu trabaje, pasan cosas maravillosas. Pero cuando usted se pone en el centro y usted quiere ser el centro del negocio, todo se viene abajo. Versículo 32, capítulo 12. ¿Cómo dice Juan 12, 32? Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo. Bien. Interpretación número 1. ¿Cristo fue levantado en la cruz, sí o no? ¿Pagó el precio del pecado? ¿Sí o no? ¿Venció a Satanás? ¿Venció los demonios? ¿Venció el pecado? ¿Venció la maldad? ¿Triunfó Jesús? ¿Triunfó o no triunfó? ¿Se levantó al tercer día de la tumba? ¿Conquistó todo el Señor Jesús? Sí. Venció a los reyes, venció a los príncipes, venció a Satanás, venció a los demonios, venció a los hombres, venció el pecado, venció la muerte, venció todo. Ahora la samaritana que le cree a Jesús va a Samaria y ¿a quién levanta? A Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Toca el corazón de la gente. Al Señor no le importa quién es el instrumento.
Dios anda buscando con quién glorificarse. Eso es lo que Él anda buscando. En la vida he visto muchas cosas, he vivido muchas experiencias increíbles de personas que ya estaban convencidos y convencidas que no tenían salvación, que no tenían perdón de Dios. Y me peleaban y me discutían muy convencidos que ya que sabían por toda la cosa mala que habían hecho. Y entonces yo peleaba del otro lado. Le decía, perdone, pero yo le creo lo que dice Dios. Primero de Juan capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Eso es lo que dice. Al que a mí viene yo no lo echo fuera. Eso es lo que Él dice. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, Dios hará descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que Él dice. ¿Cómo lo voy yo a creer a usted? Yo le creo lo que dice Dios. Que usted no quiera creer lo que le estoy diciendo, son sus problemas. Pero Él dice que te perdona, dice que pagó el precio de tu pecado, dice que derramó hasta su última gota de sangre por ti. Cuando le partieron el corazón, salió a sangre y agua. Le vaciaron la vida. Y me viene usted con el cuento y dice que no. Mire, por favor. Es que usted no me entiende. Digo, el que no entiende usted. Oye, se armó un pleito y una peleadera. El que no, yo que sí. Me dice, ¿y qué es lo que vamos a hacer al final? Digo, que usted tiene que creer, compadre. Tiene que creer. Mire lo que dice Romano 8:32. Por un pleito. Mire lo que dice Romano 8:32. Dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Véngame con cuento de que no. ¿Sabe lo que significa escatimar? ¿Sabe lo que significa entregó? Es un acto legal. Dios lo tomó y dijo, aquí lo tiene, mátenlo. ¿Qué? Eso fue lo que hizo Dios. Y Cristo dijo, sí señor, venga, mátenme. Mí vienes tú con cuento. Mira, por favor, respétate. Ah, porque yo no sabía eso. Claro que tú no lo sabes, por eso está con esa necedad y que ya no tiene salvación. Y empieza la lloradera, compadre. ¿Cómo sale? La lloradera. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para que ¿cuánto? Más tenga. ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Hay mucha gente que lo sabe, pero no lo cree. Ay, mamá. Mucha gente lo sabe, pero no lo cree. Bíblicamente, el concepto creer que nos han vendido es contrario al concepto creer de la Biblia. La base de la fe bíblica es justamente ese verbo, amán. Amán significa certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza. Amán, de donde viene la variante amén, significa es así, no es así sea, es así. Es una confirmación, por eso Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando usted dice amén, está certificándose, asegurando, garantizando una cosa, no presentando una posibilidad. ¿Cree usted en Dios? Creo. Significa estoy dispuesto a dar la vida por lo que estoy diciendo. Mi pregunta, los 12 apóstoles, bueno, Judas se ahorcó, saquemos ese. Los 11 apóstoles restantes. A Juan se libró a tablita porque varias veces lo querían arreglar también. Estos 10 mártires, ¿murieron o no murieron? ¿Por qué murieron? Por su fe. Pagaron con su vida la entrega que hicieron al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy el mundo necesita gente que le crea a Dios. Usted no tiene que tener muchos títulos ni mucha bobería. Créale a Dios y muestre en su vida el testimonio de una persona que le ha creído a Dios con una vida sencilla, no muy llena de mucha monería. Y la gente, ay Dios, ay Señor. Mire, mejor sigamos con el sermón. Porque hay tanto testimonio hermoso, tantos testimonios hermosos de ateos, de agnósticos, de gente con tantos títulos raros que hay hoy en día, que cuando vieron el sencillo mensaje de Jesús en su palabra, con lágrimas pasaron al frente. No había oído esto en mi vida, decían. Y si esto es así, entonces yo me quiero entregar al Señor. Esto es lo que yo andaba buscando. Señores, no hay que complicarse tanto la cosa. Conságrese a Dios. Arregle sus cuentas con Jehová. El Santo Espíritu puede convertirla a usted en un poder. La palabra misión tiene la misma raíz que la palabra misil.
Ay, mamacita linda. Los misiles tienen una computadora y son inteligentes. Ellos no explotan donde usted quiera, ellos explotan donde lo programaron. Entonces, si usted está en una misión de Jehová, usted es un misil. ¿Y qué usted tiene dentro? El Espíritu de Dios. Y sabe a dónde le llevará y lo que el Espíritu quiere hacer, no lo que usted quiera hacer. ¿Qué cosa más espantosa sentarse a escribirle la agenda al Espíritu Santo? Oye, Espíritu Santo, sí, esto es lo que tú tienes que hacer. Es una falta de respeto. Me gusta en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que dicen los apóstoles, y el Espíritu nos impidió. Digo, ahí no. Vámonos ahora para Asia. No van para allá, es para acá. Cosa linda. Y el Espíritu dijo que no, nos mandó para acá y fuimos para allá. Y mira qué maravillosa experiencia. Bien, sigamos con la samaritana, que faltan algunas cositas lindas aquí. Perdone si me emociono mucho, pero alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 35 hasta el versículo 42. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué cosa? Amigo, amiga, escuche bien. En San Juan capítulo 15, Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Pero Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me gusta el versículo 2:13. Vamos a leer Filipenses 2:13 primero. Mire qué cosa linda. No sé si a usted le gusta la Biblia, pero a mí me apasiona, me emociona y me hace la vida feliz porque es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Porque Dios, ¿qué dice? Es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? Así el querer, ¿como qué más? Como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién puso en la samaritana ir a predicar a Samaria? Dios. ¿Quién habló a través de la samaritana en Samaria? El Espíritu de Dios. ¿Creyeron al Espíritu de Dios? Qué cosa linda. Ahora vienen estos ingratos y oigan lo que le dicen a la mujer samaritana más adelante. Vayamos al asunto. Capítulo 4, San Juan, capítulo 4, versículo 35 al versículo 42. Llega un momento donde le dicen estos ingratos a la mujer, ahora ya no solo creemos por tu dicho, sino que ahora creemos por lo que Él nos ha dicho. Ahora ya lo conocimos, ahora le creemos a Él. Oye, qué ingratitud, compadre. Dice el versículo 35, ¿cómo dice? Jesús, cuando llegan los apóstoles de comprar la comida, le dice a ellos, me gusta una frase que aparece por ahí, donde ellos traen la comida y parece que tenían hambre. Cosa linda, mamá. Me imagino que había un protocolo de comida. Ay, señores. Imagino que Cristo era el que le echaba la bendición al pan, a lo que se iban a comer. El rabí come, rabí come, rabí come. ¿Quién sabe si estos tipos estaban muertos de hambre? Imagínense, hambre para llegar al pozo, hambre para comprar la comida y hambre para traerla. Y eso no es de McDonald's ni de esa cuestión, ni de, olvídate. Y ahora traen la comida, quién sabe si ya venía fría. Y el rabí come, qué cosa linda. Ay, señores, la Biblia es maravillosa. Me gusta, Jesús le dice, hay una comida que yo tengo que comer. Y entonces me imagino, dice, bueno, ¿quién le habrá traído de comer? No vemos a nadie, no hay nadie aquí. Jesús le dijo, mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y que acabe. ¿Es esa la comida suya? Le garantizo que si usted permite que el Espíritu Santo le cambie el gusto y el paladar y se enamore, se encariñe, se apasione, le dé el apetito espiritual y le dé este apetito, le garantizo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, que nunca le faltará la comida física, la comida material. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, ¿qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. Nunca me he atrevido a hacer un sermón de ese versículo porque mientras más lo estudio, más me emociono. ¿Es verdad el versículo o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Miente Jesús? Entonces el mayor problema que usted tiene, sus mayores necesidades, es porque no está buscando a Dios primeramente. Mire a ver qué es lo primero en la vida suya. Si primero es Dios y primero es Jesús, Él dijo clara y categóricamente, y las demás cosas le serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad de Jesús en su vida?
Y ahí hay mucha tela para cortar. La samaritana, ¿a quién puso primero? ¿A qué vino al pozo? A buscar agua. ¿Se llevó agua o no se llevó agua? Una trampa, no se deje agarrar. ¿Se llevó el agua o no se la llevó? ¿Dónde quedó el cántaro? En el pozo. ¿Bebió Jesús del cántaro de la samaritana? No. ¿Qué agua ni qué agua? ¿Qué comida ni qué comida? Cosa linda. Jesús estaba tan enfocado en hacer la obra de Dios, estaba tan conectado con Dios, que como Moisés, ¿cuántos días duró Moisés en el monte? Acuérdense que siempre voy a tirar su chinita para que caigan y que ya cayeron. 80, 40 y 40, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Comió en esos 80 días? No. ¿Durmió? No. ¿Quién lo sostuvo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Tenga cuidado con el fanatismo. Una cosa es que usted se invente la cosa y otra cosa es que Dios lo ponga en una situación. ¿Estaba Cristo en el pozo? Sí. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Mandó a comprar comida? Sí. Pero la relación con la samaritana, el vaciar del agua de vida que él tenía en la samaritana, le produjo una experiencia, un gozo, una alegría tan grande que se le quitó la sed y se le quitó el hambre. ¿No le ha pasado eso a usted muchas veces? A ver, ¿sí o no? Hay experiencias que le podría contar de cosas que hemos vivido que usted diría, no, eso no puede ser. Y le puedo hablar de nombre y apellido, lugares específicos. En Santiago hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Libertad, la Iglesia de Libertad. Era el mes de agosto, hacía un calor infernal. Es una iglesia con el techo de alusim, de zinc, de esa plancha larga que hay. Compadre, ¿cómo así está linda? ¿Qué aire acondicionado ni aire acondicionado? Había unos abaniquitos ahí tirando un aire más caliente que era mejor que lo apagaran. Oiga, pero es una cosa que no se aguantaba. Y todo el mundo sudado. Yo sentía como me bajaba el sudor por la espalda. Y esto era una cosa, y entonces con saco y corbata, compadre. Ay, mi madre, y a veces hay sábado que los hermanos se emocionan mucho y ya cuando quieren entregar el púlpito, ya nada más es como, diga algo y vámonos. Las 12 menos 15. Y los niños gritaban, cosas lindas, mamá. Y decían los chiquitines, mamá, vámonos. Y la iglesia llena de gente, ay, Señor. Y yo nada más decía, tanto esfuerzo que puse yo en este sermón. Y tener que tirarlo en 3 minutos. Ay, Señor, yo voy a predicar mi sermón. Yo quiero predicar mi sermón. Y mientras la gente hacía todo su musaraña y su cosa, yo estaba sufriendo porque un sermón que me costó tanto, tanta oración, tanto ayuno y tanto estudio. Y ahora, 10 minutos, porque faltaba la música especial. Cuando me entregan la cuestión ahí para predicar, el griterío, los abanicos y el calor y el sudor y bueno, lo que se me salieron fueron las lágrimas. Y cuando yo miro esta congregación con el deseo de decirle, miren, vamos a orar y vámonos, me corrían las lágrimas, la gente pensaba que era sudor. Yo estaba llorando mi sermón. Digo, pero Dios mío, si usted me dio este sermón, si la iglesia lo necesita, ¿cómo es que no lo voy a predicar? Señor, pero que usted puede quitar este calor, usted puede calmar todo esto, que esos muchachos se duerman. Y se me ocurrió esta boca, empezó a decir cosas que podrían pasar. Y cuando terminé de decir las cosas que podrían pasar, mientras oraba, cuando abrí los ojos, estaba todo el mundo tranquilo. Oiga, y empezó el sermón, y siguió el sermón, y continuó el sermón, todos los chiquitines durmiendo, la gente tranquila, dejaron de abanicarse, dejaron de secarse el sudor, y cuando nos despertamos, eran las 2:30 de la tarde. Y cuando yo miro el reloj que estaba hacia el frente, digo, ay, mi madre. Le digo, señores, perdónenme, pero ustedes vieron la hora. Y se miran unos a otros, sigue. No se preocupe, siga. Digo, no. Ustedes no han visto el reloj, son las 2:30 de la tarde. Y yo vi una mamá que dice, ¿qué? Y empezó la gente, cosa linda. Ay, alabado sea Dios. Desde que hicimos esa oración empezó otra vez el berrinche de los niños, empezó el alboroto. Yo le pregunto, ¿esta cuestión es de Dios o no es de Dios? A ver, ¿sí o no? Vinieron los discípulos
Versículo 35 al 42. Vamos a leer esto y entonces vamos a entrar en los detalles. Gracias a Dios tenemos todo el tiempo que querramos hasta que se acabe aquí. Dice el 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mi pregunta, ¿venían los productos que había que cegar de Samaria corriendo para el pozo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí venían. El Señor Jesús sabía la cosecha que venía. Versículo siguiente. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice ahora? Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, ¿qué cosa? Me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué daba la samaritana? Testimonio. ¿Qué decía la samaritana? Su testimonio. Entonces, vinieron los samaritanos a él y le rogaron, ¿qué cosa? Que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿cuánto tiempo? 2 días, pero judíos y samaritanos ¿se relacionaban? ¿Se trataban? ¿Se querían? ¿Eran amistosos? ¿Pasaban tiempo juntos? ¿Quién vino a romper eso? El Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos días se quedó Jesús en Samaria? 2 días. Si se quedó 2 días, ¿durmió con ellos? ¿Sí o no? ¿Comió con ellos? ¿Dialogó con ellos? ¿Participó con ellos? ¿Convivió con ellos? ¿Sí o no? Entonces, si pasó con la samaritana, ¿por qué no puede pasar con usted? ¿No es el mismo Dios? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Espíritu Santo? Entonces, creo que aquí falta un elemento. Pasar tiempo con Jesús para que el Espíritu venga y nos llene como el agua viva que parte o sale de la fuente que es Cristo Jesús. Y nos convierte a nosotros entonces, como dijo Jesús, en fuente, como él dijo, y será un manantial, será una fuente de agua de vida que salte para vida eterna. Dice el versículo número 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ¿qué cosa? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, ¿qué dice? Hemos oído, ¿y qué más? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Fue sabia la decisión de Jesús de detenerse en Samaria? ¿Sí o no? ¿Fue sabia la decisión de Jesús de salirse del camino para detenerse un tiempo en Samaria y hablar con esa mujer samaritana? Sí, no le haga la agenda al Señor Jesús, por Dios. Deje que Jesús haga la agenda. Me imagino los discípulos, como siempre, criticando. Ven acá, ¿y qué vamos a hacer nosotros en Samaria? Pero ven acá, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué locura es esto? Siempre, es que somos necios, somos chismosos de naturaleza. ¿Tú te imaginas el relajo allá atrás? Imagina cuando fueron a comprar comida. Imagínate tú, en el pozo de Jacob, sentado en el pozo de Jacob. ¿Pero qué es esto? Y cuando viene, ¿qué? Una mujer. ¿Y qué es ese señor hablando con una mujer? Y la tipa sale corriendo. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué barbaridad es? Y cuando viene esta multitud, se preguntan, pero ven acá. Y esta señora al frente, cosa linda, mamacita linda. Esta mujer al frente, porque ella es la que sabe dónde está el Señor Jesús. Ella al frente y todos estos tipos atrás de esta mujer. Y cuando llegan allí al pozo, cosa linda. Me imagino a la samaritana, mi negra linda, poniéndose en un lado tranquilita ahí. Como quien dice, mira toda la gente que te traje, ahora métele tú, Señor. Negra linda, mamá. Ay, yo quiero conocer a esa mujer cuando lleguemos al cielo. Hablaremos de todo menos de los 6 hombres, porque esos son sus problemas, esos no son problemas míos. Pero yo le digo, ¿es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso?
A mí me gusta la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. La Biblia es la historia de Dios con los hombres, no es la historia de los hombres con Dios. Pregunta número 1. ¿Quién es que va de Judea para Galilea? Jesús. ¿Quién decide detenerse en Samaria? Jesús. ¿Quién comienza la conversación con la samaritana? Jesús. ¿Quién le explica a la samaritana? Jesús. ¿Quién abre el corazón de la samaritana y lo llena de agua viva? Jesús. Cuando los discípulos vienen y le dicen que coma, ¿quién le dijo que coma? A Jesús. ¿Quién dijo que tiene otra comida que comer? Jesús. ¿Quién explicó la cuestión de la cosecha? Jesús. Y cuando vienen los samaritanos que trae la samaritana, ¿con quién hablan? Con Jesús. ¿Quién le predica? Jesús. ¿Quién es el centro? Jesús. ¿Quién se queda 2 días en Samaria con sus discípulos? Jesús. Entonces, si Él es el centro de todo, no lo quite del centro. Déjelo en el centro, exáltelo en el centro, colóquelo más en el centro y quítese usted y verá la gloria de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 35, versículo 36 dice la siega. ¿Qué es una siega? ¿Qué es segar? ¿Cuándo se siega? ¿Cuándo se siembra o cuándo se cosecha? ¿Había una cosecha en Samaria? ¿Quién lo sabía? Jesús. Qué cosa linda. ¿Quién podía pensar que en Samaria había una cosecha de gente para entregarse a Jesús? ¿Eso es una locura? ¿O no era una locura? Y mire usted la evangelista, cosa linda. La evangelista que Jesús tenía preparada. Mi muchacha. Mi cosa linda, mamá. Imagínate el evangelista, mi negra linda. ¿Qué se iba a pensar? Me gustaría cuando lleguemos al cielo. Ay, Señor. Y sería lindo oír las palabras que Jesús le decía a ella. Me imagino a Jesús después que se armó esa revolución en Samaria y la gente se entregó a Él. Y me imagino la gente que venía y que lo curaba, que lo sanaba. Y aquella mujer mirando todo ese episodio, el Señor Jesús mirándola con una sonrisa y dándole las gracias. Gracias, fulana. Muchísimas gracias por ayudarme para entrar en Samaria y hacerle todo este bien a tu pueblo y traerle la salvación y la vida eterna. No sabe cómo te agradezco que me haya ayudado y me haya apoyado. Oiga, ¿usted se imagina cómo se puso esa mujer? La ciega. Versículo número 38. Creyeron en él por la palabra de la mujer. Versículo 40. Se quedó allí, ¿cuántos días? A mí me daría risa un día que hablemos en el cielo con los apóstoles. Cosa linda, mamá. Oye, Juan, sí, Andrés, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿cómo fue la cuestión en Samaria? ¿Cómo pasaron ustedes esos 2 días viviendo con los samaritanos? ¿Tú te imaginas los samaritanos? ¿Cómo le cocinaron? ¿Cómo le trataron? ¿Cómo? No, muchachos, tú no te imaginas. Nos trataron a cuerpo de rey, toda la comida que nos trajeron y el amor que le tomaron a Jesús. Y Jesús se la pasó mañana, tarde y noche enseñando, afinándole las cosas desde el Génesis y hasta el libro de Malaquías, y explicándole los valores de los profetas, y explicándole el valor de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, los libros de Esdras y Nehemías, las Crónicas, los libros de los Reyes. Muchachos, tú no te imaginas lo emocionados que estaban al ver que eran libros canónicos inspirados por el Espíritu Santo. Cosa linda, porque ¿de quién hablaba Jesús? De la Biblia, de la palabra de Dios, de Dios. Todo su lenguaje era eso. Su vida estaba enfocada en la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Versículo 42. Lo que hemos oído, y decían ellos, y lo que sabemos. Finalmente tenemos que aterrizar la palabra testimonios. Capítulo 4, versículos 28, 29 y 39. San Juan, vamos rapidito. San Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dio su testimonio. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pregunto, ¿eso es un testimonio, sí o no? ¿Qué es un testimonio? El testimonio es la declaración que hace un testigo. ¿Quién es un testigo?
Un testigo es una persona que ha vivido, ha experimentado, que ha estado presente en un hecho o en un acontecimiento. La samaritana estuvo presente, estuvo con Jesús. Testimonio, versículo 39. ¿Qué dice el verso 39? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de la mujer. ¿Qué hacía ella? Daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Capítulo 4, versículo 42. ¿Qué dice el verso 42? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, ¿qué dice? Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Usted cree que una camisa puede llevar al bautismo a una persona? Creo que sí. Estaba en La Romana, dando una campaña, y una noche me quité el saco y lo puse encima del púlpito para mostrar cómo Dios nos cubre con su manto de justicia. Una dama que estaba a la izquierda, la vi que quedó muy emocionada mirándome la camisa. Cuando terminó el sermón, salí con el saco en la mano y en la puerta estoy saludando a la gente y la señora viene y se pone a mirarme la camisa. Las personas comenzaron a irse poco a poco, así que me quedé con el pastor y con la dama. Y me pregunta la señora, ¿quién le arregla su camisa? Mi esposa. ¿Quién le plancha su camisa? Mi esposa. ¡Wow! Hacía mucho tiempo que yo no vi una camisa arreglada como la hacía mi mamá. Y entonces me mira y me dice, ¿y cuándo hay bautismo aquí en la iglesia? Miró al pastor y dijo, pastor, ¿cuándo es el bautismo? Qué cosa linda, papá. Ese el pastor la mira, él sabía quién era. El sábado hay bautismo. Y claro, había bautismo el sábado. Y entonces ella le dice, pues póngame en la lista que ya yo me decidí a bautizarme. Hacía años que yo no vi una camisa arreglada como la arregla mi mamá. Oye, ¿cómo es posible que una camisa diga que lleve una gente a tu benedicción? Uno no sabe nada de nada. ¿O no? ¿Quién hizo que esa gente se decidiera? La samaritana, compadre. La samaritana. Dejémonos de chisme, la samaritana. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted ser la persona del Espíritu Santo para que mucha gente tome su decisión de entregarse a Jesús? Póngase en pie conmigo si usted dice que sí. Recuerde que la samaritana era la samaritana. Ni el nombre sabemos. Cuando lleguemos al cielo y nos digan, qué cosa linda, que el Señor Jesús nos presente sus héroes. Y ella es fulana de tal. Y todo el mundo se va a quedar, nadie sabe quién es. A quien ustedes le llaman la samaritana. Ahora es miembro de mi familia y vive aquí en casa con nosotros. Qué cosa linda, mamá. Qué cosa linda. Imagino a aquella señora bajando la cabeza, mi negra linda. Y dice, todo el mundo la conoce. Alabado sea Dios. No le voy a preguntar si usted quiere ser la samaritana, porque esa no es la pregunta. La pregunta es, amigo, amiga, hermano, hermana, hoy toma usted la decisión de que el Espíritu le llene con su presencia para dar un testimonio como la samaritana y que las almas se entreguen a Jesús. Si usted dice sí, levante la mano y oremos. Querido Padre Celestial, nos entregamos a usted. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como hizo la samaritana. Pero Padre, no solo eso. Nos entregamos en sus manos para que el Espíritu Santo nos habilite, nos capacite y nos prepare y haga con nosotros una obra tan grande o más grande que la que hizo con la samaritana en la ciudad de Sicar. En nuestra ciudad, Señor, que el Santo Espíritu nos habilite, nos capacite y nos prepare para que el testimonio de nuestra vida traiga muchas almas a los pies de Cristo Jesús. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.